Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Es un honor y un privilegio para mí estar aquí con ustedes en Contigo en Familia. Que les hable su amigo y pastor Pedro García, pastor de la Congregación Catedral de la Fe del DFW, aquí entre Dallas y Fort Worth. Estamos específicamente en la ciudad de Louisville, Texas, en el 2901 Denton Tap, para la gente que es local de acá y puede estar acompañándonos. Nosotros estamos reuniéndonos los sábados a las 3 de la tarde, así que gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar tocando algunos temas interesantes y quiero que por favor haciendo algunas de estas cosas. Quiero simplemente poner en su consideración hacer unas oraciones por unas amigas que dieron positivo a COVID, Wanda y Senia, la cual está más malita que ambas. Así que, mis amados, los que estén aquí conectados, por favor, incluyan a estas chicas en sus oraciones, porque sabemos que todas estas temporadas del COVID todavía no han terminado del todo. Así que sigamos orando por cada una de ellas, que el Eterno haya favor y gracia sobre sus vidas, sobre sus familiares y sobre todas las personas. Así que gracias por esta sugerencia, gracias por acordarnos estas cosas. Es un honor para nosotros poder convocar a oración. Mi hermano, vamos a estar comenzando una nueva porción que la comenzamos el día de ayer, Bejalotja, o después la hablamos después en el hebreo, las diferentes pronunciaciones que hay, pero es cuando eleves o cuando haga elevar. Vamos a estar mirando estas cosas porque todas estas cosas tienen que ver con nosotros. Y vamos a estar haciendo algunas cosas bastante interesantes donde vamos a estar haciendo como resúmenes cronológicos de las cosas que están ocurriendo, tratando de arreglar o añadir más a tu conocimiento en cuanto a los que son los conceptos, cómo nosotros vemos al Todopoderoso, y vamos a ver cómo estamos valorando el precio del rescate. Vamos a estar mirando hoy el libro de Números, capítulo 8, del verso 15 hasta el verso 26. Y la pregunta sería, ¿estás valorando el precio del rescate? ¿Estás valorando el precio del rescate? Vamos a estar haciendo las advertencias de lenguaje que va a estar encontrando en estas porciones que vamos a estar tocando, ya sea en el chat o ya sea que yo la esté comentando. Esto de la palabra Dios como Yahweh, Hashem Elohim, el eterno Rey del universo, Yeshua HaMashiach o Jesús, porción para allá, Biblia, Torah, Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Santo Kadosh Paz Shalom y otras cosas más que pudiera encontrar en medio de sus procesos. Le voy a pedir, por favor, que usted se sabe, ya hay gente desde Italia, desde Puerto Rico, gente que se conectan también desde Panamá, gente que están conectándose por YouTube. Posiblemente usted no las ve ahí, pero sí tenemos gente que están conectados en YouTube, conectados aquí en Facebook. Así que gracias a todos ustedes. Es un honor. Vamos a comenzar con las lecturas, que es parte de las cosas que yo quiero que usted tenga, que usted se exponga audiblemente a la palabra de nuestro Rey. Así que comenzamos de la siguiente manera. Números capítulo 8, del verso 15 al 26. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Mire esto, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Yahweh. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos.
de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Luego habló Yahweh a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio al servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Estas son de las cosas importantes. Esta es la palabra del Eterno que ha sido leída y expuesta a tus oídos. Definitivamente es una manera extraordinaria de nosotros poder comenzar un día, hacer que el Padre haga que nosotros podamos tener un encuentro con su palabra y que podamos estar de alguna manera involucrados en ella. Así que, hermanos, vamos a comenzar esta porción. Vamos a estar comentando algunas cosas que posiblemente ya usted ya conoce. Así que vamos a estar tomando diferentes cosas. Mire, una de las cosas que me interesó esta mañana es que usted y yo podamos seguir abrazando conceptos que de alguna manera el mundo nos enseñó, las religiones nos enseñaron. Hermano, yo no vengo de estar involucrado en estas cosas de lo que es los originales. Así que yo vengo de alguna manera conectado con relacionarme con el Todopoderoso de alguna manera religiosa. Después de todas estas cosas que uno va pasando a través de los años, es que uno va aprendiendo realmente, porque un día me di cuenta de que a pesar de que había aprendido religión, se me había olvidado la relación. Y estas cosas son importantes, cómo el Todopoderoso se maneja. Parte de las cosas que vamos a estudiar el día de hoy no me las enseñaron en la escuela dominical, no me las enseñaron en el catecismo, no me las enseñaron en un sistema de creencia organizado, sino que simplemente pasamos por encima y dimos por concluido una historia de un Cristo en la cruz del Calvario, que cuando comienzo a analizarlo a la luz de los escritos antiguos, me di cuenta de que algunas cosas se quedaron incompletas. Por esa razón, el estudiarla y comenzar a reorganizar las cosas, que es lo que hace el Todopoderoso cuando encuentra el planeta desordenado y vacío, comienza a poner orden. Eso comenzó a pasar en mi mundo, en mi cerebro, en mi sistema de creencias. El Padre lo encontró en caos y comenzó a ponerlo en orden. Yo espero que esta enseñanza te ayude a ti también. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Coménteme ahí por lo menos y póngame un amén. Aleluya. Mire, yo pienso que hay cosas que no hemos entendido del todo bien. Aleluya. Quiero que esté atento a esto. Conceptos que hemos mal entendido en la Biblia, especialmente de los creyentes que venimos de sistemas que pensaron que ya lo sabíamos todo y ahora nos damos cuenta que no sabíamos nada. Hermano, ¿cuánto me están entendiendo? Y pueden decir aleluya, pueden decir cierto. Muchos de nosotros venimos de un sistema en donde ya pensamos que no las creemos todas, ya sabemos, ya yo sé. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese refrán o esa muletilla que le ha dado a la gente de que yo lo sé, sí, yo sé? Hermano, es importante que entendamos estas cosas. Muchos de nosotros venimos de un sistema que nos enseñaron a creer que ya la sabemos todas. Y cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que no sabíamos nada. Esto es lo que me pasó a mí y posiblemente te esté pasando. Habrá alguien más que le ha pasado estas cosas, que venimos con la mentalidad de que sí las sabemos todas y de momento decimos, wow, no sabemos nada, que mucho me falta. Hermano, mire esto. En el caso de los que creemos en el Mesías, específicamente, lo que hemos creído en Jesús, para nosotros es sumamente importante conocer lo que es estas palabras, expiación y redención. Estas son conceptos que son básicos en nuestra vida, en los que hemos creído en el Mesías. Hermano, entonces, si tú no tienes muy claro lo que es expiación o redención, ¿cómo le dan las gracias al Todopoderoso por el Mesías? Vamos, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo tú le vas a dar gracias al Todopoderoso por Jesús, por la cruz, por el Calvario,
por la tumba, por la muerte y por la resurrección si no entendemos bien los conceptos de expiación y redención? ¿Solamente valoraremos a alguien sufriendo allí en la cruz del Calvario? ¿Alguien que muere y resucita y ya? Y que simplemente se nos salen las lágrimas mirando la pasión de Cristo. Muchos de nosotros, sin el concepto que el Todopoderoso quiso expresar de lo que era expiación y redención, nuestra fe en la Biblia o en la cruz sería vana. ¿Cuántos me están entendiendo y pueden decir amén? Hermano, no estoy diciendo que lo que ocurrió no ocurrió, no estoy diciendo que posiblemente tú no entendiste el mensaje completo. Por esa razón, el estudio de la Escritura y específicamente estos libros de Levítico y Número comienzan a darnos forma, a reestructurar, a reordenar nuestras creencias. Por eso me ha parecido bien hacer estas cosas. Esto es importante y muy importante. Bendiciones, amada Sarita, que está por ahí con nosotros, y Kelvin Fuentes también. Shalom y bendiciones. Quiero que tenga esto en mente, que muchos de nosotros, si no tenemos claro este concepto de expiación y redención, posiblemente vemos solamente la cruz como un evento doloroso, que lo fue, como un evento sacrificial, que lo fue, como un evento público, que lo fue, como un evento desgarrador, humanamente hablando, que lo fue, pero posiblemente no estamos capturando la intención del Todopoderoso que había sido expresada desde la salida de Egipto. Y esto nos lleva a pensar desde el libro de Éxodo para acá. Entonces, porque nuestros conceptos de la cruz los sacamos solamente del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah. Estas cosas son importantes. Por eso quiero hoy seguir arreglando algunos pensamientos o poniéndote a pensar para que podamos considerar, valorar el precio del rescate. Vamos a ver. Mira esto. Hemos estado estudiando en esta última semana algunas de estas cosas que tienen que ver con la redención, el rescate. Me gustaría resucitar este pensamiento, volver a darle vuelta al pensamiento para seguir aprendiendo mejor lo que creemos y por qué. Hermano, muchos de nosotros al estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, comenzamos a ver que los conceptos van cambiando. ¿Quién cambió? ¿La Biblia? No. ¿Quién cambió? Tu manera de capturar el mensaje. Estas son de las cosas importantes. ¿Tú no te has dado cuenta en tu casa todas las veces que a veces la gente te repite lo mismo? Y al final te dicen, oye, pero es que te lo he dicho muchas veces y todavía no lo entiendes. ¿Cuánta gente ha recibido este mensaje de gracia? Que te dicen, ¿sabes qué? Estoy cansado de decírtelo. Y tú le dices, pues repítemelo una vez más, por favor. ¿Cuántos saben que en esa repetición, en ese análisis, las cosas que te dijeron cuando tenías 10 o 12 años, te las repiten después a los 20 años y tú las ves de una perspectiva diferente? Esto nos va a pasar con la escritura. Entonces, enfatizando que lo que estaba en las mentes de los escritores de la Biblia, su cultura, lo que ellos vivían, sus pensamientos, están bien alejados de nuestros pensamientos modernos. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos saben que lo que tú has leído de la Biblia no es lo mismo de lo que ellos vivieron en la Biblia? Y que por más que intentemos rescatar el mensaje original, siempre nos quedaremos cortos porque no estábamos allí. Lo que tenemos son cronologías escritas, palabras que se quedaron como huellas imborrables de la intención del Todopoderoso, pero fueron comunicadas a un pueblo que tú y yo no estábamos allí. Así que tenemos que tratar de entrar en esa mente, entrar en esa cultura, entrar en todas estas cosas para poder capturar el mensaje. Mire esto. Este concepto de rescatar a una persona de Dios. Hello. Es más, yo quiero que usted tenga en cuenta esta frase. La escogí, la puse ahí porque eso me dije, esto va a causar un revolú en la gente. O sea, esto va a causar que la gente piense. Este concepto de rescatar a una persona de Dios. Hello. Hermano, quiero que
voy a bajar esta frase al plano natural que tú la puedas entender. Este concepto de rescatar a alguien de que un carro lo atropelle, de que un carro lo golpee, este concepto de rescatar a una persona de que un pitbull lo ataque, este concepto de rescatar a alguien de que se caiga por un precipicio, este concepto de rescatar a alguien y protegerlo de alguien, son conceptos que posiblemente nuestra mente no los capturó del todo. Porque venimos de un sistema de creencia de que Dios es bueno, 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 bueno. Y realmente sí, Él es bueno, 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 bueno. Pero Él entonces está diciendo que tenemos que buscar la manera de aplacar su ira. Y lo vamos a ver. Sí, hermano, Él es Jehová de los ejércitos. Entonces tenemos que tener este concepto en mente porque esta gente tenía este concepto en mente. Esta gente tenían, y no solamente ellos, sino que civilizaciones antiguas tenían el mismo concepto de proteger a los seres humanos de la deidad, proteger a los seres humanos del Dios que ellos servían, de proteger, de buscar la manera de calmar. Usted ha visto en las películas o documentales o en algún momento alguien ha escuchado eso de que hay que mantener a los dioses calmados, hay que mantener a los dioses que no se molesten los dioses, que estén tranquilos. Este concepto antropológico es un concepto que era normal. Ahora tú y yo tenemos otro concepto. Por esa razón quiero que usted y yo nos adentremos en esto y caminemos a través de la escritura. Saludos, papito. Es una bendición también. Gracias por la foto. Gracias por la foto. Estoy gozándome con ustedes acá, gozándome con ustedes, esperando que algún día de esto me inviten y podamos hacer algo así. Hermano, volviendo al tema. Este concepto, por eso mire la frase que te puse arriba. Este concepto de rescatar a una persona de Dios. O sea, este concepto de proteger a una persona de Dios, nosotros no lo tenemos muy claro, pero esta gente lo tenían claro. No solamente Israel, sino Egipto, los hititas, los asirios. Todas estas civilizaciones antiguas tenían un concepto en la mente de mantener a los dioses tranquilos, de mantener apaciguada la ira de los dioses para que preservaran la vida de los seres humanos. Hermano, esto es un concepto que ellos tenían. Tú y yo, tristemente, nos hemos salido de ahí. Hermano, quiero que rescatemos estas cosas. Hermano, no me canceles desde ahora. Usted esté atento a esto porque son conceptos que estaban en las civilizaciones. Así que esta gente estaban buscando el favor del Eterno o el favor de los dioses a los que ellos servían. Hermano, quiero que mire la cultura en general. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos gente que tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y la mayoría de la gente te dice, sí, pero no lo conocen y no conocen su funcionamiento. Y yo quiero que miren. Por eso es que la gente ve el Antiguo Testamento a un Dios malo y el Nuevo Testamento como un Dios bueno. ¿Usted ha escuchado eso antes? Vamos, ¿usted ha escuchado eso? El Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, un Dios que se tragaba a la gente, un Dios que castigaba al pecador y el de ahora, haz lo que tú quieras porque estamos en la gracia. Hello, ese es el del Nuevo Testamento. Pregunta, ¿no será que no hemos entendido bien las cosas? ¿No será que le hemos pasado por encima a todos estos conceptos y no los hemos entendido bien? Por eso a mí me ha parecido bien hoy tocar estos conceptos y resucitar estos conceptos que se han estado sepultando detrás del modernismo. Hermano, esto es importante, importante. O sea, incluyendo al día de Israel. Este concepto estaba en muchas civilizaciones antiguas. Así que en la mente antigua está el temor de la furia de una deidad y la manera de rescate, que estaba basada en un precio a pagar por ello, o sea, por el rescate. Hoy en día han tratado y han logrado conectar estas cosas dándole un sentido alegórico o simbólico, diciendo que las cosas son antiguas y que han funcionado porque hemos perdido temor y reverencia.
mi amado, esta gente que están saliendo de Israel, digo que están saliendo de Egipto, este Israel que fue rescatado de Egipto, tenía en su mente aplagar la ira de los dioses cuando ellos conocen al Dios de Israel, donde se les revela al pueblo de Israel. Y ellos cambian sus conceptos y los enfocan en él. Ellos venían de el temor, eso tenían los faraones, los egipcios tenían esta misma cosa. Ellos tenían un temor a los dioses, por eso les llevaban frutas, le llevaban animales, le llevaban humanos, le llevaban... Ellos, si usted estudia las civilizaciones antiguas, se dará cuenta que hubieron muchos sacrificios humanos, muchos sacrificios de fruta, muchos sacrificios de alimentos. ¿Para qué? Para aplagar la ira de los dioses. Hermano, esto que le estoy diciendo no es un invento, esto es data histórica. Así que este concepto, muchos de nosotros ahora los vemos y decimos, ay, que esta gente estaban quedados. Eso era antes. Nosotros ahora somos más modernos. Y sabes una cosa, al alejar un concepto de tu mente, hermano, lo hemos llevado simplemente a la alegoría y al simbolismo. Pero quiero que no se te vaya de la mente las palabras del creador del universo, en donde dice que yo soy celoso, que soy tardo para la ira. Hermano, que yo soy Jehová, el que trae bendición y trae maldición. Hermano, tenemos que mirar que este concepto de antiguo Medio Oriente, este concepto de antiguas civilizaciones, era un concepto general. Hoy en día pensamos que esto son cosas antiguas, pero pregunto, ¿Dios cambió de pensamiento? ¿Cambió de parecer? ¿La Biblia cambió? ¿Algo se canceló? Yo todavía no he visto ningún principio de él que haya cambiado. Así que el Padre lo que hace es que crea en medio de la revelación que él tiene con la gente en esa época, él crea un sistema para también apaciguar su ira. Y comienza a dar instrucciones y le dice, ¿saben una cosa? Cuando ustedes se me quieran acercar, ustedes lo van a hacer de esta manera. Y van a escoger esta gente. Y estos son los protocolos. Y estas son las maneras que te me acerca. ¿Qué está haciendo él? ¿Está cambiando su pensamiento? No, está haciendo que el pensamiento del hombre vaya cambiando. Hermano, esto es importante. ¿Por qué? Porque el Padre dice, en la obediencia hay bendición y en la desobediencia hay maldición. Hermano, ¿cuánto me están entendiendo y pueden decir amén? Hermano, esto es lo más complejo de mi enseñanza, el rescatar ese pensamiento antiguo y traerlo a tu vida moderna. Esto es lo más trabajo que me va a dar y te va a dar trabajo a ti, porque pensamos a lo moderno, porque como te dije en este último slide, mire, esta gente, o sea, el sistema ha tratado de sepultar la manera que ellos veían a Yahweh, la manera que ellos veían a Dios, porque así se reveló él. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que cayeron muertos los hijos de Aarón? ¿Por qué tú crees que muchos de los hombres de Dios en la escritura cayeron muertos ante la ira del Todopoderoso? Que ya él no tiene ira, porque estamos en la gracia. ¿O será que no hemos entendido la manera del rescate? Porque el Padre está diciendo que aun cuando yo te escogí, tienes que utilizar el sistema. Aun cuando yo te redimí, tienes que usar el sistema. ¿O te has dado cuenta que el Todopoderoso trajo a Yeshua, a Jesús, en el primer siglo a decirte, ¿sabes qué? El sistema sigue funcionando. Ahora el precio de rescate, míralo aquí. Hermano, tenemos que entender estas cosas. El Padre está tomando los pensamientos antiguos para hacer una intervención con el ser humano, para poder rescatarlo del mundo en el cual él mismo se involucró. Hermano, esto es poderoso. Hermano, mire esto. Nosotros vemos este concepto muy primitivo, lo vemos como viejo, como antiguo. ¿Y sabes qué hemos hecho? ¿Usted sabe qué hemos hecho? Lo malinterpretamos, lo transversamos. Hermano, usted está viendo esto. Yo quiero que usted vaya mirando estas cosas. Hermano, mire lo que dice Mirta. Gracias, Mirta. Mirtita. El eterno es de ayer, es de hoy, es de mañana, para siempre. Antes servíamos equivocadamente, pero ahora, por la misericordia del Eterno, nos quitó el velo y ahora sabemos cómo servir y obedecer al Eterno.
porque esto no ha cambiado. Como dice Elizabeth, amén. Hermano, entienda esto. Y quiero que por favor se mantenga atento a estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos malinterpretado las cosas por tan lejos cronológicamente de las palabras originales. Hermano, una de las cosas que yo me pregunto, ya me contesté, pero ¿cuántos saben? Le voy a hacer una pregunta de esas que yo me hago y posiblemente la gente se hace. ¿Por qué el Padre nos reveló la Biblia ahora? ¿Por qué Sinaí no fue ahora en esta época? Lo hubiera entendido de otra manera. Porque en aquella época, incluso a veces digo, bendito, men, aquella gente en el Sinaí, men, pasando calor y mano, sin casa, todos peregrinando, parecían, no sé, gente sin casa, los homeless, parecían homeless en el desierto. Ay, bendito, pero ¿por qué el Padre no lo hizo ahora? Que pudiéramos coger todo un avión, llegar hasta allí, cada cual iba a llegar a lo mejor con un camper o con caseta de campaña, con aire acondicionado, muchos lujos, piñitas coladas y todas esas cosas. Nos paramos en Sinaí y el Padre nos enseña los mandamientos. ¿Sabes qué? El Padre necesitaba aquella mentalidad, porque él entendió que aquella mentalidad era la correcta y no la nuestra. ¿Cuánto me están entendiendo? Son de estas preguntas que yo me he hecho. Y me he dado cuenta que muchos de nosotros tenemos grandes desafíos porque nuestro modernismo y nuestras facilidades en el planeta ha puesto obstáculos para capturar la verdadera intención original del Todopoderoso. Esto es importantísimo. Entonces, mire esto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo hemos malinterpretado, lo hemos transversado y por consecuencia lo aplicamos mal. Porque lo moldeamos y lo acomodamos para que nos convenga a nosotros. El problema es que si tomamos una máquina del tiempo y nos fuéramos a la época del rey David y le decimos lo que para nosotros es expiación y redención, él nos mandaría a matar porque sería incomprensible. Hello. Si nosotros tomamos una máquina del tiempo y nos vamos al tiempo de David, o nos vamos al tiempo de Moisés, o nos vamos al tiempo de Abraham, y nosotros le explicamos a ellos, tú sabes cómo es esto de la redención y la gracia y todas estas cosas, y ellos nos ven, ¿sabes una cosa? Van a decir, ¿sabe qué? Get out of my face, salte de aquí, porque tú no entiendes quién es Yahweh. Tú no entiendes quién es el Todopoderoso. Ellos te pueden decir o te pudieran decir, ¿sabes qué? Yo vi cómo se tragó a los egipcios en el mar. Yo vi cómo la tierra se abrió en la rebelión de Coré y se tragó un montón de gente. Yo vi con mis propios ojos. Yo vi cómo yo fui despedazado o fui quebrantado por haber caído en pecado, te diría David, y cómo desgarré mi vestidura y vi hijos morir por causa de mi pecado. Vi cosas difíciles de entender y ahora tú me vienes a decir que estamos en la gracia y que podemos hacer lo que bien nos venga en gana. Hello, esta gente te va a decir, ¿sabes qué? Tú no has entendido el precio del rescate. Tú lo que has entendido es las dolencias de la cruz, pero no has entendido de dónde viene la cruz. No has entendido de dónde vino el Mesías. No has entendido qué es lo que hace que esto funcione. Hermano, ¿cuánto me están entendiendo? Y pueden decir amén o aleluya, o por lo menos diga ouch, o no sé, diga algo, pero dígame algo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos hemos alejado demasiado de los conceptos. Y hoy a mí me ha parecido tratar de rescatar un poco, no diciéndote que yo me la sé toda y que todo lo que yo digo está totalmente perfecto. Soy otro humano más, tratando de entender a mi rey, tratando de entender lo que dice la Escritura. Esto es poderoso. Hay muchos libros en la Escritura con base en esto. Solo déjame nombrarte este ejemplo que aparece en el libro de Proverbios. Proverbios 21:18 dice, los perversos sirven de rescate para los justos y asimismo los pérfidos para los rectos. Esto es importante. ¿Cuánto me están entendiendo hasta aquí? Porque hermano, esto de los pérfidos es alguien que es desleal, alguien que no es fiel, alguien que falló al convenio,
alguien que falló al acuerdo. Y el Padre está diciendo en el libro de Proverbios, el libro de Proverbios, uno de muchos más que te pueden decir qué tiene que ver esto del rescate, qué es lo que es redención y expiación. Y este libro magistral, este es como los versos que, por lo menos a mí, este es a mi parecer, este es de los versos que mejor resume y más simple, resume esto de expiación y rescate. Y como lo dice, él está diciendo cuál va a ser el intercambio. El intercambio va a ser la perversidad o la gente mala o los injustos por los justos. Y este pasaje te lo voy a leer otra vez. Usted téngalo en mente, por favor. Dígame, ouch, por lo menos diga, wow. Mire esto. Los perversos. ¿Qué hacen los perversos? Sirven de rescate, de expiación, de redención para los justos. Y asimismo, los pérfidos o los desleales o los infieles o los traidores o los que tienen falta de fe para los rectos. Esto está hablando de los creyentes en el Dios de Israel y los que no creen en el Dios de Israel. El Padre está diciendo que los que van a ser rescatados son los que creen y la causa o el intercambio va a ser los que no creen. Hermano, hermana, quiero, por favor, este es de las partes más importantes. No se desconecte ahora. Hermano, no se desconecte ahora. Manténgase ahí, manténgase ahí. Aguántese del sillón o donde esté quieto. Mire esto. Es un ejemplo excelente para yo poder explicar este punto. Este es mi punto. En donde dice literalmente que la vida de los malvados, o sea, los que niegan al Dios de Israel, es un pago aceptable para rescatar a los justos, que son los que creen en el Dios de Israel. Esta gente recibirán el perdón de pecados. Hermano, mire esto. Es el intercambio que ha decidido hacer el Todopoderoso. Hermano, aleluya. Hermano, esto te va a volar tu cabeza, pero vas a entender muchas cosas, como dice Mirtita. Ouch, es verdad. El Eterno ha tenido y aún tiene misericordia de nosotros, pero debemos tener mucho cuidado porque no debemos despreciar la misericordia del Eterno. Hermano, es que, hermano, tú y yo tenemos, no se nos puede ir de la mente esto. Porque si no, no valoramos el precio del rescate. Oh. Por eso hoy mi enseñanza, no vine a hablarte mucho hebreo, yo no vine a hablarte mucha nomenclatura, no, yo vine a hablarte de un concepto antiguo que se ha perdido por causa del modernismo. Mire esto. Dígame si es o no es cierto que nosotros reclamamos las bendiciones. Vamos, ¿cuántos reclaman bendiciones? Y reclamamos las bendiciones como consecuencia de la obediencia. Muchos de nosotros venimos de declarar bendiciones. Yo declaro y profetizo bendición sobre mi vida y yo lo recibo. Y alguien dice una bendición, usted dice, no, yo lo declaro, yo lo recibo. Pero no tenemos base bíblica para que como consecuencia de recibir, tú seas bendecido. Eso no lo tenemos en la Biblia. Así que esto te lo respeto si lo dice, te lo respeto si lo hace, pero yo no tengo bases para sostener esto, de que porque yo declare yo recibo, de que porque yo profetice yo recibo. Realmente no, porque que yo sepa el único, hermano, escuche esto y búsquelo en la Biblia, búsquelo usted. El único que declara las cosas que no son como si fuera es él. Y a ti te enseñaron, declara, porque hay que declarar las cosas que no son como si fuera. Eso que te acabo de decir está fuera de contexto. Pero esto está en contexto. El único que declara las cosas que no son como si fueran es el Todopoderoso. Eso sí está en contexto. Pero a ti te enseñaron o alguien en algún momento sacó ese contexto y lo manipuló y dijo, ¿sabes qué? Empieza a declarar, porque nosotros somos pequeños dioses en la tierra, así que cuando tú empiezas a declarar las cosas ocurren. Así que declara. O sea, eso está por fuera de contexto. Si tú quieres usarlo, pues, yo no soy, yo realmente yo no vine a decirte a ti qué hacer. Yo vine a ti a ponerte a pensar.
y tú decides al final qué es lo que vas a hacer. Hermano, déjame aclararte eso. Por eso lo aclaré. Perdóname si alguna de las bombas de pensamiento se acaba de explotar hoy. Perdón. Pero realmente esto no han mostrado a un Dios fuera del marco bíblico. Y ahora es tiempo de regresar al Dios de Israel, que dejó las cosas por escrito y las dejó muy claras, establecidas. Esto es importante y quiero que lo vea de esta manera, como dice Martita también. Declarar no es correcto decirlo. Si usted lo quiere hacer, allá usted, pero no tenemos base para eso. Usted me está entendiendo que yo no vine a atacarte a ti, yo vine a hacerte consciente de que no tengo ningún pasaje bíblico que pueda sostener el que yo declare y las cosas ocurran. Lo que yo sí tengo es que el Padre dijo que en la obediencia hay bendición y en la desobediencia hay maldición. Eso sí tengo base bíblica. Entonces, hacia ahí es que te tengo que llevar, no a mi opinión, no a la opinión de la gente, sino a las palabras del Todopoderoso, en donde Él puso cómo conseguir bendición, cómo obediencia, cómo conseguirás maldición, desobediencia. Así que el Padre te está dando la opción a ti de cómo quieres vivir tu vida. Esto es muy importante, por eso te traje este próximo slide. Y no estamos hablando. Déjame ver desde arriba. Es el intercambio que él ha decidido hacer. Él fue el que puso las reglas. Y no estamos hablando de matar a los justos ni a los malvados y luego ofrecerlos a Dios. ¿Usted se imagina esto? Yo no estoy hablando de matar a la gente mala. No. Es saber que el Eterno ha tomado su furia y la pone sobre ellos a la manera que él entienda. ¿Quién es el que pone la furia sobre los malvados? Diga conmigo, él. ¿Quién es el que decide darle las consecuencias a los malvados? Él. ¿Quién es el que está tomando la venganza en sus manos? Él. ¿Quién es el que trae su furia y su ira sobre los hijos de desobediencia? Él. Así que, hermano, no te estoy mandando a ti a matar a nadie, no te estoy mandando a ti a lastimar a nadie. Esto no es asunto tuyo, este es el asunto de él. Él decidió que los malvados serían el precio justo del rescate de un justo. Hermano, usted me está entendiendo. Usted puede decir amén. Parece complejo esto y yo espero no ponérselo muy complejo. Estoy tratando de facilitarle mucho tiempo de estudio para que usted lo tenga ahí. Esto es importante. Hermano, tenga esto en cuenta. ¿Cómo el Padre está diciendo cómo voy a rescatar a los justos con el precio de un malvado? ¿Y quién va a decidir eso? El Todopoderoso. Diciéndotelo de otra manera. No es un acto de un hombre contra otro hombre, sino es Dios contra el hombre o Dios con el hombre, a pesar de las enseñanzas contrarias a esto. No he encontrado en la Biblia y algún principio de el Dios Todopoderoso que se haya cancelado. Todavía yo no he encontrado en la Escritura que algún principio del Padre él mismo lo haya cancelado. Así que él continuamente sigue siendo y será como él se mostró. Como decía Mirtita, él era, él es y él será Dios. Así que él no ha cambiado. ¿Quiénes están malinterpretando las cosas? Los seres humanos. ¿Quiénes están cambiando e interpretando las cosas fuera de la Biblia? Los seres humanos. Hermano, sigue siendo estos mismos principios, bendiciones y maldiciones. Vamos a lo próximo. La expresión en su forma más sencilla quiere decir un pago, un rescate, un sustituto. ¿Y para quién es el pago? Para Dios. ¿Por qué este pago va para Dios? Porque así lo ha determinado su palabra. ¿Para qué? Para apaciguar su ira y no hay otra posibilidad de elección. Hermano, él no nos dio más opciones. Hermano, esto eran culturas antiguas, incluyendo Israel. Estaban buscando el favor de las deidades. Estaban tratando de aplacar la ira. Esta mentalidad se nos ha ido. Por eso hoy no respetamos a nadie. Aleluya. Perdón. ¿Cuántos saben que hoy en día se ha deteriorado tanto la sociedad? Porque no respetamos a nadie. Este concepto se ha ido, se ha desvanecido. Hoy en día estamos mirando la cruz
de otra manera. Y el padre estaba intencionando, oye, esto yo quiero que tú sepas, que la ira mía hay que aplagarla. Y la ira mía se aplaga un injusto contra un justo. Hay un intercambio, hay un pago, hay un rescate, hay un sustituto. Y esto es un sistema que no ha cambiado. Esto es un sistema que sigue funcionando. Pero mira, espera, no te vayas, porque esto va a llegar hasta los hombros de los responsables. Esto es importante. Espera hasta el final, por favor. Espera. Así que, entonces, ¿quién se beneficia de estas cosas? Los que creen, guardan y cumplen los mandamientos. Sencillo. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Y pueden decir, aleluya. Así que el Padre creó un sistema de intercambio para aplagar la ira que beneficia a los que creen, a los que guardan y cumplen los mandamientos. Solo que al no tener esto en nuestra mente, no lo valoramos. Ese es el problema que tenemos. No lo valoramos por no tenerlo en nuestra mente. El modelo de intercambio fue en Egipto y fue algo así. La gran mayoría de Israel que creyó en Dios, sus primogénitos fueron salvados, pero la gran mayoría de los egipcios no creyeron en Dios y sus primogénitos fueron asesinados como rescate. Usted está mirando esto, ahora esto va a comenzar a hacerle más sentido. En Egipto, los hijos de Israel, los primogénitos de Israel, fueron preservados por obediencia y los de Egipto, por la desobediencia, fueron puestos como rescate, fueron asesinados, fueron muertos, reafirmando lo que dice Proverbio, que el impío fue el rescate del justo. Eso no se puede alterar. ¿Cuántos me están entendiendo y pueden decir amén? Hermano, yo espero que usted esté comprendiendo un poquito mejor este concepto de expiación y rescate, o sea, Yom Kippur, o sea, el día de expiación, o sea, la intención del Todopoderoso. Él nos quiere rescatar, Él te quiere rescatar. La intención de Él fue rescatarte, no es matarte. La intención de Él era que lo entendiera y que no malentendiera su palabra, porque Él no ha cambiado. Como decía mi tita, Él no ha cambiado. Él sigue siendo Él y su palabra no pasará. Su palabra se quedará y nosotros tenemos que seguir su palabra, no adaptar su palabra, es seguir su palabra. Aunque Israel se había ido de Egipto, sus primogénitos no estaban fuera de peligro. ¿Por qué? Porque el padre siempre iba a estar pidiendo un sustituto, un intercambio, un precio a pagar por el rescate. Por eso ahora en el libro de Números vamos a estar viendo censos para rescatar a Israel. Esto es importante. Ahora te va a hacer más sentido. Hermano, mire esto. Por eso el censo de los levitas fue tan cuidadoso. Ahora los levitas se convertían en los sustitutos o el precio a pagar por el rescate de los justos. Y esto sería puesto sobre los hombros de los levitas, de acuerdo a la escritura. Todo esto también traspasado a los animales, dejando bien claro que tenía que haber un sustituto. ¿Cuántos me están entendiendo? Es más, ¿cuántos pueden poner aquí en el chat ahora? Tenía que haber un sustituto. Había un precio a pagar. Tenía que haber un sustituto. Está claro. Se tuvo que hacer para salir de Egipto y se está haciendo ahora en el desierto. Así que este sistema no ha cambiado. Hermano, ¿cuántos pueden decir aleluya? Y pueden decir, tenía que haber un sustituto, tenía que haber un sustituto, tenía que haber un sustituto. Este es el sistema del Padre, no es el sistema mío. Mire esto. Muchos de nosotros ya sabemos esto, pero al no tenerlo en nuestra mente consciente o presente, no lo valoramos. Saludos, mi amada Gisela. Aleluya. Saludos, mi amada Gisela.
y Florida el Magnífica, gente de Panamá y Venezuela aquí cerquita de mí también. Es una bendición. Gracias, mis amados. Mire esto, mire esto. Entonces, resumiendo esto que estudiamos hoy, ahora entonces recae sobre los hombros de Yeshua. Había que haber un sustituto. Había que tener un sustituto. Esto que lo podemos discutir después, ya yo lo he enseñado acerca de cómo es que los levitas son un regalo, un don para los sacerdotes, para manejar este concepto de aplacar la ira y tener un rescate de cada israelita que se va levantando. Así que el Padre está diciendo, la redención va a estar continuamente en ti. Este proceso de expiación de pecado va a estar continuamente en ti. Lo vamos a estar manejando en el templo, pero como Él también dejó claro que el templo también sería destruido, entonces envía a un enviado, envía a un Mesías, en donde primeramente esta responsabilidad estaba sobre los hombros de los levitas. Ahora aparece el Mesías en escena y dice, ¿sabes qué? Esta responsabilidad ahora la voy a tener yo. Ahora yo cargo encima la responsabilidad del rescate. Así que constantemente el Padre está requiriendo un sustituto y de momento aparece el Mesías en escena y dice, ahora no de la sangre de machos cabríos, sino ahora la sangre del Mesías enviado, que es suficiente para ser el precio a pagar por el rescate de Israel. Así que, hermano, nosotros tenemos que empezar a ver que la cruz no simplemente fue un martirio de un ser humano, sino era la función de un sistema que el Padre había creado bastante antiguo y que sigue funcionando al día de hoy. ¿Por qué? Porque el Padre no ha cambiado. Seguimos fallando, seguimos pecando. ¿Qué necesitamos? Perdón y reconciliación constantemente a través ya no de los machos cabríos, sino de los méritos del nombre que se le ha dado a nuestro Mesías, a Yeshua. ¿Cuántos me están entendiendo y pueden decir amén? Entonces, el mismo Yeshua lo dijo en Mateo capítulo 20. Esto es impresionante. Mire esto. Ahora, estas cosas recaen sobre los hombros de Yeshua, nuestro Mesías, que fue el sustituto final y el mejor para la expiación. Y como él mismo narró acerca de su muerte, cerca de su muerte, explicándole acerca de lo que vendría. Esto en Mateo, cuando él estaba hablando de estas cosas, le estaba hablando a los 10 que quedaban allí. Y entonces le está explicando esto, le dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y escuche esto es lo que te va a hacer conexión con lo que acabamos de leer y lo que estamos hablando, el precio del rescate. Escuche esto, como el Hijo del Hombre no vino a servir, a ser servido, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. No por todos, pero sí por muchos. ¿Por quiénes son los muchos? Aquellos que han creído en el Dios de Israel, tal y como lo narraron en el libro de Números. Tal y como se está hablando del rescate, ahora aparece el Mesías en escena diciendo, yo soy aquel que va a tomar el lugar y va a pagar el precio justo del rescate para que tú y yo tengamos acceso a lo que no teníamos acceso. Por causa de tu obediencia tendrás el beneficio, porque por causa de desobediencia no lo tendrás. ¿Cuántos me están entendiendo y pueden decir aleluya? Mire esto. Más adelante, Isaías nos está diciendo, yo deshice o deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿Cuántos están entendiendo estas cosas y pueden decir aleluya? Con esto voy a concluir, hermano. Con esto tengo que concluir para que tú y yo podamos entender mejor las cosas que el Padre está haciendo. Y como dice Martita, wow, tremenda enseñanza. Ahora me doy cuenta de muchas cosas. Hoy aprendí cosas nuevas de la palabra del Eterno. Amén.
Baruch Hashem por su vida. Amén, amada. Amén. Estamos aprendiendo todos juntos. Aleluya. Mire esto. El salmista termina diciendo en el Salmo 137, espere Israel a Yahweh, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. Es lo que se me olvidó decir al final, no lo escribí completo. Después te lo busca. Creo que el Padre quiere que nunca te olvides de lo que estuvo dispuesto a pagar por tu rescate. No quiere que tú te olvides de estas cosas. Déjame buscar aquí. El Salmo, porque creo que no lo leí completo. Y quiero que lo tengas completo, hermano. El Salmo 137 dice, es que no lo copié completo, perdóneme. Dice, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y abundante redención con él. Eso se me olvidó escribirlo ahí. Perdóneme. Pero quería que tuviera esto como una conclusión. Porque el Padre está constantemente hablándonos del rescate, del precio, de la redención. Y a nosotros nos enseñaron la cruz sin enseñarnos esto. Yo no sé a usted, pero ahora mirando esto, hasta la cruz toma otro sentido. Ahora mirando estas cosas del rescate, mirando los intercambios que el Padre tenía que hacer, poniendo a un injusto por el rescate de un justo. Hermano, ahora vas a entender el porqué sobre Yeshua, sobre tu Mesías y mi Mesías, siendo un hombre sin tacha y sin falla, sin pecado, pusieron sobre él todas las maldiciones, convirtiéndolo en ese momento en un injusto para que tuviera los méritos de pagar el rescate por un justo como tú. Oh my God. Así que sobre él pusieron la injusticia, pusieron a él los pecados, las rebeliones, pusieron todas esas cosas para que el rescate que se había narrado en Levítico, en Número, fuera equivalente a lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Hermano, yo no sé cuántos están mirando estas cosas y pueden decir, aleluya, santo, bendito el nombre del Señor. Ahora entiendo un poco mejor aquel sacrificio de la cruz. Muchos de nosotros no hemos entendido el sacrificio de la cruz totalmente. Yo espero que mi enseñanza hoy haya aportado un poco más al precio y el valor que pagaron por ti. Que podamos entender cuando pusieron sobre él todas las maldiciones y rebeliones, todas estas cosas. Y uno dice, pero bendito, ¿por qué se las pusieron encima? Porque así decía la Escritura que tenía que ser. Porque era un malvado por un justo, como decía Proverbios 23:18. El rescate de un justo es el precio exacto de un malvado. Así que toda la maldad y todas las cosas las ponen sobre Yeshua, las ponen sobre el Mesías para que pueda pagar el precio, para que sea equivalente a las leyes que aparecen en el libro de Levítico, en el libro de Números. Hermanos, yo no sé cuánto me están entendiendo y pueden decir amén. Ahora que están mirando estas cosas, ahora que estamos viendo estas cosas, hermano, te pregunto, ¿estás valorando el precio del rescate? ¿Tú estás valorando el precio del rescate? Y te digo estas cosas porque cada vez entiendo mejor cuánto costó mi rescate. Cada vez entiendo mejor
¿Cuánto costó mi rescate? Yo no sé cuánto ha costado el tuyo para ti, pero según la Escritura, fue un precio alto a pagar. Lo menos que podemos hacer es obedecer los mandamientos. Lo menos que debemos hacer como respuesta al amor incalculable que el Padre te ha mostrado a ti es ser obediente a los mandamientos. ¿Qué te está pidiendo el Padre? ¿Que trabajes y tengas riqueza? ¿O que lo obedezcas a Él? Creo que es tiempo de reconsiderar y valorar el precio del rescate. ¿Cuánto costó? ¿Y de dónde se originan estas cosas? Por eso vas a ver que los primogénitos malvados fueron tomados y los primogénitos de Israel fueron preservados. Hubo una sustitución, igual que la hubo en la cruz del Calvario. Hubo una sustitución. Allí te sustituyeron a ti por el Mesías enviado. Esto es importantísimo. Voy a leer esto y con esto concluimos. Cuánto he aprendido, Padre, el corazón lleno está de su presencia. Gracias por llegar a mi vida y dar, wow, amén. A veces es dura, tenemos que soportar, pero ver el rescate de la vida y el abrazo derecho que nos rescató, me recuerdo el Salmo 105, 14 y 15. No permitió que nadie nos oprimiera, sí, por amor a ellos. Me reprendió a sus reyes, no toquen a mis ungidos, ni hagan daño de mis profetas. Gracias, Mirta. Es un honor y gracias a todos ustedes que han estado aquí. Espero que mi enseñanza haya podido aportar un poquito más de luz al conocimiento que ya tú tienes. Para muchos será un refrigerio, repasar cosas que ya dominamos. Para otros será algo nuevo. Lo interesante de todo esto es que son palabras del Rey, que han sido extraídas de una mentalidad antigua y ahora tratando de aplicarla en una mentalidad moderna. Así que gracias, mi amado, por estar con nosotros. Usted que le habla, su amigo Pastor Pedro García, pastor de la Congregación Catedral de la Fe, que hoy te viene a preguntar al final de todas estas cosas. ¿Estás valorando el precio de tu rescate? ¿Estás valorando el precio del rescate? Yo espero que tengas un excelente día y que puedas caminar por el día de hoy, por la vida, valorando el precio de tu rescate. Y como consecuencia o como respuesta, guardar los mandamientos de tu Rey. Así que gracias por estar con nosotros. Es un honor. Y así que nos vemos mañana, así el Eterno lo permite, a las 6 de la mañana, con otro pedacito más de la Escritura. Gracias por estar con nosotros y que tenga un excelente día. Bendiciones.